Ahí ya está grabando y voy a comenzar a compartir mi pantalla. Acá está. Listo. En la reunión pasada de este martes comenzamos con este tema que era estadísticos suficientes. Entonces, en este caso, yo les preguntaba qué tenían en mente cuando escuchaban la palabra suficientes y cómo la relacionaban con lo que nosotros hemos visto hasta ahora que se llama estadísticos. Entonces, en este caso, pues veíamos que si uno tiene una muestra aleatoria, esa muestra aleatoria se asocia con una función de distribución que puede ser discreta o continua. Por ejemplo, esta distribución puede ser la normal, una binomial, Poisson, gamma, beta, lo que ustedes quieran. Y esa distribución depende de un vector de parámetros, de R parámetros. Por ejemplo, si es la normal y no conozco ni la media ni la varianza, entonces va a depender de dos parámetros y ahí R va a ser igual a 2. Si es la Poisson solamente depende de lambda y entonces ahí R va a ser 1, porque solo depende de un parámetro. Entonces ahí definíamos o tratábamos de encontrar un tipo de estadísticos. Recuerden que inicialmente uno lo que tiene es un vector de parámetros, así lo voy a anotar yo de manera vectorial. Tengo teta 1 parámetro teta 1, parámetro teta 2, hasta el parámetro teta sub r. Tengo r parámetros y esos r parámetros yo los quiero estimar con un vector que depende de la muestra aleatoria. Entonces acá, este vector de estimadores es función de la muestra aleatoria. Esta que acá es la MA. Y entonces en este caso, digamos que lo que uno busca es un estadístico lo suficientemente bueno como para estimar a cada uno de estos parámetros. Ya vimos características que nos decían si un estadístico es bueno o no. Por ejemplo, que fuera insesgado o que fuera eficiente. Y acá estamos viendo la característica que también hace bueno a un estimador y es que sea suficiente. Entonces, en este caso, lo que se busca con este que hay acá, con esta función de la muestra aleatoria, es que contenga toda la información relevante para dar cuenta de este vector de parámetros que yo no lo conozco. Ese vector de parámetros, pues, son valores poblacionales que por lo regular uno no conoce y le toca tomar una muestra aleatoria para indagar sobre eso. De esto es que se trata este curso de inferencia estadística. Entonces, en este caso, antes de definirla, yo les hablaba de el vector de muestra aleatoria y el vector de valores que puede tomar esa muestra aleatoria. Estos son variables aleatorias, x1, x2 hasta xn. Este es el vector aleatorio. Y estos son los valores que puede tomar. Este x1 minúscula se puede interpretar como un 5, un 8, un 0.3, un 0.25, etc. Son números que pueden tomar las variables aleatorias y obviamente dependen de la naturaleza de la variable aleatoria. Si es una binomial, x1 minúscula, x2 minúscula, pueden ser valores entre 0 y más infinito, perdón, entre 0 y n para la binomial y toman valores enteros, 0, 1, 2, 3. Si es para una normal, pueden tomar valores entre menos infinito y más infinito. Acá definíamos el estadístico suficiente como eso, como que yo tengo la distribución de la muestra aleatoria y esa distribución, dado que conozco el estadístico suficiente P de X, esto que acá no depende, voy a ponerlo así, no depende de teta. Es decir, yo tengo originalmente la distribución, acá está, y si yo hago la condicional de f de x dado el estadístico o la fórmula del estadístico, si esta condicional no depende de teta, entonces decimos que el estadístico es suficiente. Esta definición así, digamos que no la trabaja prácticamente nadie porque es muy complicado probar que un estadístico es suficiente directamente con esta definición que hay acá. Entonces, por eso es que se propone esto que, perdón, esto era sobre el principio de suficiencia del cual también les hablaba,
les ponía varios ejemplos, que si un estadístico es suficiente, no importa cuál sea la muestra que usted tome, los resultados deberían ser los mismos. Eso es, digamos que una de las características de un estadístico suficiente. Entonces, como les decía, uno no puede probar o no es tan fácil tomar esta probabilidad condicional, y como no es tan fácil obtener esta probabilidad condicional, entonces existe una proposición que me dice, bueno, dígame entonces, ¿quién es f de x, la conjunta de la muestra aleatoria, y dígame cuál es la distribución del estadístico? Una vez tenga esas dos cosas, haga este cociente, y si ese cociente no depende de teta, entonces el estadístico t de x va a ser suficiente. Entonces acá les mostraba ejemplos. Acá, por ejemplo, para una Bernoulli, veíamos cuál era la conjunta de la Bernoulli. Es simplemente el producto de las marginales porque es una muestra aleatoria. En este caso, esta es la función masa de probabilidad de una Bernoulli. Asociábamos, multiplicábamos, etcétera, y llegábamos a esta expresión más simple que hay acá. Eso se los estoy yendo rápido porque esto se los expliqué con detalle en la reunión pasada. Y el problema de esta metodología es que necesitamos encontrar para el estadístico que nos están dando, que es este que acá, la suma de las Bernoulli, necesitamos encontrar cuál es la distribución de esto. Entonces ahí nos aprovechamos de que la suma de Bernoullis era una binomial. ¿Con qué parámetros? Con parámetros n y teta, donde teta es la probabilidad de éxito. Entonces acá digamos que el paso complicado, este es muy fácil, obtener la conjunta de la muestra aleatoria, porque depende directamente de la distribución que me den. Pero lo difícil de este método es encontrar la distribución del estadístico, porque en este caso fue fácil por las características de ese estadístico, pero no siempre es tan fácil encontrarla. Acá, digamos que como fue fácil, lo hicimos de esta manera, hicimos el cociente de la F sobre la Q, en este caso lo de color rojo va a ser igual a T, eso se los he explicado la reunión pasada. En este caso se cancela este con este, y me queda solamente 1 sobre n tomados de AT. Y como esto que acá no depende, miren que en ninguna parte aparece teta en la fórmula, no depende de teta, entonces decimos que este estadístico es suficiente para teta. Es decir, usted con ese estadístico puede decir todo acerca del parámetro teta. Esa es, digamos que, la conclusión. Otro ejemplo que veíamos era con una normal donde encontrábamos un estadístico para μ, ese estadístico de x barra, y acá suponemos que conocemos a sigma cuadrado, pues cosa que casi nunca pasa, pero nada más como para que vean el ejemplo cómo funciona. Uno asume que conoce quién es sigma cuadrado. Miren que el paso fácil es encontrar la conjunta de las x, se puede expresar de esta manera. Aquí les dejé como tarea que esta parte que acá la reescribieran de esta manera, porque esto nos va a simplificar a la hora de cancelar términos. Esta demostración o la respuesta a este por qué está en las diapositivas que les ponía previas de probabilidad. Si ustedes la leyeron, que se los dije desde la primera reunión, pues ya digamos que eso les facilita mucho entender por qué esas dos cosas son iguales. Ese es un truco que se va a utilizar en estadística, en análisis multivariado, en análisis de regresión. Este truco lo van a utilizar mucho. Entonces es muy conveniente que ustedes desde ya vean en esas diapositivas previas de probabilidad, vean cómo es que se llega desde acá hasta acá y viceversa. Eso les va a facilitar mucho el entendimiento de muchos de los métodos que van a ver, por ejemplo, en análisis de regresión o en análisis multivariado. Eso es un truco típico, escribir lo que está arriba de la forma que está acá abajo. Típico. Yo sé por qué se los digo. Y acá en este caso, reescribiéndolo de esa manera,
Y teniendo en cuenta que este estadístico X barra es un promedio de normales, obteníamos que la Q también era fácil identificar, era una densidad de una normal, y en este caso pues la podíamos expresar de esta manera. Ya entonces cuando hacíamos el cociente se cancelaban estos dos términos acá, este término se cancelaba con este que hay acá y nos quedaba una expresión, esta, que no depende para nada de mu. Si usted se fija, eso depende solo de sigma cuadrado y sigma cuadrado desconocido. Ahí en ninguna parte aparece mu, que es lo que describo en el renglón de abajo. No depende de mu. Y entonces, X barra, como era de esperarse, el promedio muestral es suficiente para dar toda la información relacionada con mu. Si usted quiere hablar de mu o hacer inferencias con respecto a mu, es decir, intervalos de confianza, pruebas de hipótesis, con el promedio muestral usted va a tener más que suficiente para describir las características de mu, y mu por lo regular no lo va a conocer. ¿De acuerdo? Ese es como el resumen rápido de lo que vimos la reunión pasada, por eso es que fui un poco más rápido. Entonces, como les comentaba acá, es muy difícil con este método probar que un estadístico es suficiente, porque no siempre es tan fácil encontrar quién es esta Q. A veces eso resulta muy complicado porque, digamos, usted plantea o ve que plantean una estadística y usted dice, ¿eso qué distribución tendrá? Entonces, como no es tan fácil, se plantea otra metodología que se conoce como el teorema de factorización para saber si un estadístico es suficiente o no. ¿Por qué a veces se necesita saber si un estadístico es suficiente o no? Pues para saber si usted está haciendo bien o no, digamos que inferencias acerca de la población, y pude estar tranquilo acerca de que sus estadísticos tienen suficiente información para describir cómo es que se comporta la población. Si a usted le preguntan en algún momento cuando está trabajando, ¿ese estadístico es suficiente para sacar conclusiones de la población? Si usted dice sí, yo logré probar que ese estadístico es suficiente, contra eso nadie le puede alegar. Eso es un argumento teórico fuerte, y quien quiera alegarle por eso puede decirle lo que quiera, pero usted le dice, va, desde el punto de vista teórico, ese estadístico es suficiente. Y es suficiente por esto, esto y esto. Entonces, veámoslo acá. Con este método que se llama teorema de factorización, usted necesita hallar la conjunta de la muestra aleatoria. Obviamente le van a dar el estadístico. Esto es una fórmula, una función de la muestra aleatoria. Y si usted logra factorizar esta función que hay acá, la logra factorizar como el producto de una función que depende del estadístico por una función que solo depende de la muestra aleatoria, ahí entonces usted dirá que el estadístico es suficiente. Eso es lo único que necesita probar, que la función la función densidad de probabilidad o función masa de probabilidad conjunta de la muestra aleatoria se puede escribir como el producto de dos funciones. Miren que esta no necesariamente es la distribución de t, es simplemente una función de t, del estadístico, y esta es una función de la muestra. Entonces, en este caso, acá les ponía esta nota, que este teorema tiene la ventaja de que no hay que describir de manera explícita quién es la distribución de su estadístico muestral. Esa es una ventaja grande. Veamos cómo funciona, porque dicho así o planteado así, yo sé que es muy abstracto. Veamos cómo funciona acá. En ese ejemplo que vimos antes, de la normal donde conocíamos a sigma cuadrado, nosotros teníamos que la función, esta que hay acá, la función densidad de probabilidad conjunta, la podíamos escribir como esto, como la parte que está de color, voy a ponerlo en el mismo color acá, la parte que está de color azul por la parte que está de color rojo. La parte de color
azul depende de X barra. En este caso, solamente depende de X barra y de la muestra en general. Y la parte de color rojo depende de el estadístico dado el parámetro que yo estoy buscando, el parámetro teta. En este caso, el parámetro teta es igual a un vector de un solo parámetro que es mío. Entonces, en este caso, acá nosotros podríamos bautizar lo de color azul como una función que solo depende de la muestra aleatoria. Voy a ponerla también de color azul. Permítanme borrar esto. Acá. Este pedazo que acá solo depende de la muestra aleatoria. Miren, rebusquen acá todo lo que quieran y no van a encontrar el parámetro mu en ninguna parte. Van a encontrar X barra, sí, eso se puede, pero X barra depende de la muestra, pero en ninguna parte van a encontrar el parámetro mu. Esa es, digamos que, la función h de x que se muestra en el teorema de factorización. Y si ustedes rebuscan acá, en esta de color rojo, se van a dar cuenta que aparece el parámetro que yo quiero estimar y también aparece el estadístico que yo voy a utilizar para estimar ese parámetro. En este caso el estadístico es X barra. Entonces, ahí, solamente porque logré escribir esta función como el producto de la parte azul por la parte roja, ya con eso es suficiente para decir que X barra es suficiente para mí. Miren que no fue necesario encontrar la Q, la distribución de X barra. Solamente tuve que factorizar. Aquí yo escribo solamente tuve que factorizar, pero recuerden que el truco que se utilizó fue escribir la función conjunta, la densidad conjunta, de esta forma que acá, y para eso se tienen que responder esto. ¿Por qué? Pasar de acá a acá. Ese es el truco matemático. ¿Pueden caer trucos matemáticos en el parcial? Sí, claro. Pero no distintos a los que les estoy mostrando en las clases. Damos otro ejemplo, porque yo sé que obviamente siguen existiendo, digamos que dudas con respecto a cómo funciona este método. Acá vamos a asumir nuevamente que tenemos una normal, pero ya vamos a asumir que mu y sigma al cuadrado son parámetros desconocidos, es decir, los quiero estimar a ambos. En este caso, el vector de parámetros va a estar dado por teta igual a mu sigma cuadrado. En este caso, recuerden que esta notación con esa t que aparece arriba es equivalente a escribir las cosas de esta forma. Recuerden que así escribo yo el vector de parámetros. Así, mu sigma cuadrado, un vector columna. Ese es el vector de parámetros. Ahí tengo que este es teta 1 es mu, y teta 2 es sigma cuadrado. Aquí R, el número de parámetros, es igual a 2, para que lo tengan en cuenta. Entonces, voy a borrar esto de acá. Vector de parámetros que tengo que estimar, mu y sigma cuadrado. Y acá nosotros ya tenemos candidatos a estimar a mu y candidato a estimar a sigma cuadrado. ¿Los candidatos cuáles son? Los candidatos son X barra para estimar a mu y S cuadrado para estimar a sigma cuadrado. Miren que ahí yo tengo un vector de estimadores, este T, así lo denoto yo de forma vectorial, que depende del vector muestra aleatoria o simplemente del vector aleatorio, y se escribe como T1 de X y T2 de X. Este es un vector de dos estimadores. T1, X barra para estimar a mu, y T2, S cuadrado para estimar a sigma cuadrado. ¿Yo cómo supe que estos eran? Pues porque ya lo hemos visto varias veces. Ya hemos visto que este sirve para estimar este y este sirve para estimar este.
A partir de la clase 6 les voy a mostrar, o vamos a empezar en este curso, con los métodos para encontrar estimadores, para que no sea simplemente adivinando que este estima a este, o que este estima a este, que no sea algo así como adivinanza, sino que ustedes tengan métodos de estimación donde las fórmulas se obtengan de una manera más clara. Eso se los voy a mostrar. Se llaman métodos de estimación. Entonces acá ya, teniendo claro qué es lo que queremos, vamos a reescribir la función densidad de probabilidad conjunta de la manera en la que vimos anteriormente. Y acá la voy a separar en dos pedazos. ¿Qué fue lo que se hizo de acá a acá? ¿Cuál fue el paso que se dio para pasar del primer renglón al segundo? ¿Cuál fue ese paso? ¿Qué me dice? ¿Ninguno ve cuál fue el paso? Profe, pues en el primer renglón es la definición de varianza y Eh, pues no del Exactamente, todo, acá lo que hago, por eso se le agrega el n menos exactamente lo que uno. dice Nolto, exactamente, multiplico y divido por n-1, esta sumatoria, xy menos x barra al cuadrado, y esto que voy a resaltar de color rojo, ya es directamente este s cuadrado tal como dice Jefferson. Entonces ahí, ese fue digamos que el único cambio. Este tipo de trucos se utilizan una y otra vez. Yo sé que pues para algunos puede ser la primera vez que ven este tipo de trucos, no se estresen, los van a ver tanto de aquí hasta que se gradúen, que cuando ustedes ya estén obteniendo el título, posiblemente ya van a tener en su mente de manera automatizada todos estos trucos que hay acá, cómo pasar de acá a acá y cómo saber que ese es el truco. En este caso, digamos que se sabe que ese debe ser el truco porque yo necesito encontrar dos funciones. Mirenlo acá. Yo necesito expresar esta función que hay acá de dos formas. O la necesito escribirla de esta forma, miren. Una H, que lo voy a poner de color azul, H que dependa única y exclusivamente de la muestra. Y una G que dependa de mi estadístico dado el vector de parámetros θ. Entonces, en este caso, el vector de parámetros θ, yo sé que es igual a mu, sigma cuadrado, transpuesto. Y yo sé que el estadístico, este que aparece acá, es x barra, s cuadrado, transpuesta. Entonces, en este caso, díganme ustedes quién es H, quién es la de color azul y quién es la G, en esa forma en la que aparece ahí. Y por eso es que, como necesito que aparezca el S cuadrado, por eso es que este que hay acá lo tuve que transformar en este S cuadrado que hay acá. Díganme quién es G y díganme quién es H. En la G tienen que aparecer los cuatro. X barra, S cuadrado, mu y sigma cuadrado. Y en la H, Profe, solo la muestra. es toda la estación. Exactamente. Miren que en este pedacito aparece algo de estos cuatro. ¿Alguno de estos cuatro aparece en ese pedacito? Sí. ¿Cuál es el que aparece ahí? Sigma cuadrado. Entonces no lo puedo quitar. Ese hace parte de la G. En esta aparece algo de estos cuatro que hay acá. X barra, S cuadrado, mu y sigma cuadrado. Sí. Aparece sigma cuadrado, aparece S cuadrado, aparece X barra y aparece mu. Es decir, aparecen los cuatro. Entonces, toda esta expresión que hay acá
yo la puedo escribir como la G de T dado teta. Toda esta expresión, como dice Jefferson. Y la pregunta de siempre es: ¿qué pasa con H, la de color azul? ¿Esa dónde aparece? Entonces ahí la H sería como una constante 1. Exactamente. Exactamente, como dice Luisa, toda esta que hay acá, yo ahorita las escribí de color distinto, pero toda esta que hay acá es G de T dado teta. Ahí está. Y esta que hay acá, como toda la G, abarca, digamos, los 4 términos que yo necesito que aparezcan en G. Recuerden que los 4 términos son, perdón, voy a borrar acá. Los 4 términos son X barra, S cuadrado, traspuesto. Y los otros 2 términos son mu y sigma cuadrado, transpuesto. Como esa G de color azul cobija todo, entonces yo de ahí no puedo sacar absolutamente nada. Cuando eso pase, no se asusten. Eso significa que, como dice Luisa, la H de X, o sea, la H que depende solo de la muestra, es igual a la constante 1. Entonces ahí esto puede pasar perfectamente. Y acá, en este caso, como logré expresar F como el producto de G de T dado teta por H de X, entonces ya yo puedo decir que este que hay acá es suficiente para este que hay acá. Es decir, X barra y S cuadrado contienen toda la información necesaria para describir los parámetros poblacionales mu y sigma cuadrado, no solo para describir, sino para hacer inferencia, es decir, intervalos de confianza y pruebas de hipótesis. Entonces acá está, que de X barra S cuadrado dado teta por H de X. Conclusión, este estadístico es suficiente para este vector de parámetros que hay acá. Y entonces por eso es que ustedes cada vez que hacían estadística descriptiva confiaban tanto en X barra y S cuadrado, porque X barra y S cuadrado tienen casi que todas las características de interés, son insesgados, son consistentes y además de eso son suficientes. O sea, por eso es que cada vez que ustedes ven en estadística que se hace un análisis de un conjunto de datos, siempre calculan el promedio y la desviación estándar muestral, porque estos me sirven para describir casi que a la perfección cómo se van a comportar mu y sigma cuadrado. ¿Preguntas? Profe, una Profe, pregunta. qué pena, es que Dígame Luis y después Jefferson. bueno, es que yo no sé si se entiende bien, pero a ver, como para aclarar, a ver si se entendí. Entonces siempre tengo que llegar a esa que H de, a que la función H de X no depende del parámetro. Exactamente, esta no puede depender para nada de los parámetros, pero es preferible buscar primero la G, y en la G usted tiene que encontrar todos los parámetros que usted está estimando y también todos los estimadores que usted está utilizando. ¿De acuerdo? No puede faltar ni uno, siempre tienen que estar todos. Exacto, es que mire la diferencia cuando conocíamos a sigma. Mire que acá si dejamos este pedazo que hay acá, en esta cuando sigma es conocida, esta sí hace parte del h de x, y es porque conozco a sigma y no estoy estimando a sigma cuadrado, estoy estimando únicamente a mu. Entonces miren que lo que está de color azul no contiene para nada mu, y acá en la parte roja, en g de x barra mu, yo estoy reuniendo el estadístico con su estimador. Perdón, el estadístico con el parámetro que está siendo estimado, a x barra con mu. ¿Sí ve la diferencia de este con el otro, Luis? Y los Siempre demás. es que me estaba confundiendo eso, pero gracias. No se estresen porque esto es confuso. O sea, si están confundidos, no se estresen, es natural. Porque este tema es raro, es extraño. Es extraño porque estamos ya no asumiendo con fe que X barra funciona bien o que C2 funciona bien, sino que ya estamos probando que no es que se use mucho
en los análisis de datos porque por fe son buenos, sino porque teóricamente funcionan bien. Cumplen además esta característica de ser suficientes, por lo menos cuando provienen de una distribución normal. Dígame, Jefferson, que me iba a decir algo. Profe, pues yo tenía la misma pregunta. O sea, ¿es indispensable que la función g dependa de todos los parámetros? Y de todos los estimadores. Es que, Vale. es que si lo quieren ver desde el punto de vista intuitivo, esta G reúne a los estimadores con los parámetros que va a estimar. Eso es lo que está detrás de la G. Y la H separa todo lo que no depende ni de los estimadores ni de los parámetros. Miren que la H solamente deja, digamos que las X. En esta H, obviamente, sí puede quedarse, por ejemplo, voy a ponerla de otro color. Para aclarar eso, porque puede haber confusión. Miren, en esta H sí puede ocurrir que en esta H aparezca X barra y S cuadrado. Aquí sí puede aparecer, pero la que no puede aparecer es ni mu ni sigma cuadrado. Estas no pueden aparecer en la H. ¿Por qué sí puede aparecer en la H? Porque esta depende de la muestra y esta también depende de la muestra. Entonces ahí no hay ningún problema con la H. Pero las que tengo que quitar del todo son los parámetros mu y sigma cuadrado. ¿Sí es claro, Jefferson? Y los demás. Miren que de hecho Sí, acá, profe. en la H de X, miren que acá de hecho pasó que en la H de X sí aparece acá el estimador X barra, mírenlo acá. Ahí esta sí depende de X barra, porque obviamente X barra depende de la muestra, pero la que no aparece definitivamente en la H es el parámetro que yo estoy estimando mío. ¿Por qué si aparece sigma cuadrado en este caso particular? Porque me están diciendo que sigma cuadrado es conocida. O sea, sigma cuadrado es 3, 5, 8, 20, 30. Es un valor conocido. ¿De acuerdo? Veamos acá otro ejemplo. Veamos uno donde no conocemos cuál es el estimador de gamma ni de beta. En este caso, me están diciendo que encuentro un estadístico suficiente para teta. ¿Cómo empezarían ustedes a hacer esto si obviamente no saben ni cómo es que se estima alfa? A diferencia de la normal, donde mu se estima con X barra, y tampoco sabemos cómo se estima beta, a diferencia de la normal, donde sí sabíamos que sigma cuadrado se estimaba con S cuadrado. ¿Acá alguno tiene idea de cómo se estiman alfa y beta? ¿O no? No, profe, justo eso le iba a preguntar qué hacía uno si no conocía cuáles eran los estimadores. Esa es una muy buena pregunta. Comience a desarrollar el problema. ¿Cómo comenzaría, por ejemplo, usted, Millanis, a resolver el problema? ¿Cuál es el primer paso siempre? Diga lo que se le ocurra. ¿Cómo empezaría? Con la función de distribución. Exactamente, la función f de x dado teta. Acá está. Esto es lo primero que hay que empezar a hacer. O sea, no tenemos ni idea de cuál es el estimador de alfa, ni idea cuál es el estimador de beta, pero yo sí sé que tengo que comenzar escribiendo quién es la conjunta. Y la conjunta es el producto de las marginales. Entonces acá está la marginal de xy dado el vector de parámetros θ, y el vector de parámetros θ es alfa y beta. Entonces en este caso sería la productoria desde igual 1 hasta n. ¿De quién? ¿Cuál es la función de densidad de una gama? Con parámetros alfa y beta. X a la alfa menos 1. Ah, bueno, ahí lo ponemos con... 1 sobre... Bueno, 1 sobre gamma de alfa por beta a la alfa. por x a la
alfa menos 1 por Esto, así, ¿cierto? C. ¿Y acá cómo organizarían las cosas? ¿Esto sería qué? Esa productoria, ¿cómo quedaría? Sugerencias. Profesor, quedaría, por ejemplo, el gamma de alfa, pues quedaría a la menos n O con sea, el, 1 sobre esto, ¿cierto? sí, también, A la n por beta de alfa por n, así, por, sí, por la productoria aquí hay una aquí sí, ¿cierto? Aquí hay una aquí sí, productoria desde igual 1 hasta n, de los x y a la alfa menos 1, por por e la a la exponencial sumatoria de las x y sobre beta. ¿Sí o no? Eso es lo que uno escribiría. ¿O se les ocurre otra cosa? Todo el mundo escribiría las cosas así, o quien no las escribiría así. Es importante que me digan, o sea, no hay problema. Yo necesito saber es más o menos cuáles son los vacíos que tienen con respecto a la parte operativa. Todo el mundo lo escribiría así. Confío ciegamente, tengo fe ciega en que todo el mundo lo escribiría así. ¿O no? Cambio Yo mi creo que fe. el secreto de ahí es tener claras las propiedades de las potencias. Exactamente, por eso es que hay que tener, digamos, la conexión con lo que se vio en matemáticas en los primeros semestres. Pero bueno, este no es un curso para juzgar eso, sino un curso para que se utilicen esas cosas de la mejor manera posible. Y entonces en este caso, ya, ¿qué seguiría? ¿Ustedes qué harían de ahí en adelante? ¿Ven con claridad quién es la H? ¿Ven con claridad quién es la G? ¿O no se ve absolutamente nada? Pues yo no sé si estoy mal, pero yo veo eso y yo creería que todo esta expresión es la G. Perfecto, escribámoslo. Luisa dice que todo eso es la G. Voy a escribir esto así. Beta la N alfa por E a la alfa menos 1 por la sumatoria desde igual 1 hasta N de logaritmo natural de x y. Y logaritmo natural, ajá. Y acá por E a la menos sumatoria desde igual 1 hasta n de x y sobre beta. ¿De dónde apareció esto? Y si está bien escrito. ¿Eso dónde apareció? ¿Y si está bien escrito? ¿Quién me dice eso dónde apareció? Profe, pues no sé, por ejemplo, la sumatoria desde igual 1 hasta n de los log de los x y se puede expresar como esa productoria porque eh, los logaritmos, pues el producto de los logaritmos es la suma de ellos. Ajá. Logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos, muy bien. Y antes de eso, el alfa menos 1 entra como potencia. Les dejo que escriban esa productoria igual a ese valor exponencial. Les dejo eso como tarea porque es algo, como decía Ronald y algunos de sus compañeros, es algo que ustedes pues, no ver claramente porque es un truco,
pero sí entender cuáles son los pasos que se tienen que dar para llegar de acá a acá o de acá a acá. Y básicamente es eso lo que dice Ronald, es escribir logaritmo de un producto, es el producto, es la suma de los logaritmos y el alfa menos 1 baja como a multiplicar cuando yo tengo logaritmo de una variable elevado a una potencia. Esas son puras propiedades del logaritmo, puras propiedades del logaritmo. Se los voy a dejar como ejercicio para que lo repasen de lo que vieron en matemáticas operativas. Y entonces, ¿es matemáticas operativas donde ven eso o no? Logaritmos. Matemáticas básicas, profe. Matemáticas básicas, eso. Entonces, en este caso, voy a pasar de esto que hay acá y se los voy a replantear nuevamente, paso por paso, con lo que está acá en la presentación. Entonces, como decía Millanis, escribamos primero esto. Escribamos quién es la conjunta. Acá esto es una X minúscula. No es mayúscula, sino minúscula. Ahorita la corrijo. Entonces eso es igual al producto de las marginales, tal como lo vimos. Expresábamos la función densidad de la gamma, que fue la que nos dictó Luisa. Ahí hacíamos las operaciones que decía Ronald, con gamma de alfa y beta a la alfa, elevado a la menos n, o simplemente 1 sobre eso elevado a la n. Y me queda lo de color azul, como la productoria es de igual a 1 hasta n las xy elevado a la alfa menos 1, y lo de la derecha queda tal cual como lo habíamos escrito antes. En este caso, miren que uno podría escribirlo así, es decir, en este caso yo podría decir que toda esta cosa que hay acá depende de un parámetro de color azul, lo voy a poner acá. Voy a borrar esto. Voy a borrar esto nuevamente. Todas estas cosas que aparecen acá, todo esto, depende de depende de 4 cosas. La primera es el vector de parámetros θ, que es igual a alfa y beta. Y también me llevo, digamos que la sorpresa de que también depende de 2 fórmulas que dependen de la muestra. Esas 2 fórmulas que hay en este caso, yo podría decir que son la productoria desde igual 1 hasta n de las xy, que es lo que está de color azul, y la sumatoria desde igual 1 hasta n de las xy. En este caso, miren que yo tengo 2 fórmulas que dependen de la muestra aleatoria y obviamente el vector de parámetros alfa y beta. Acá resulta imposible saber si este que hay acá va a estimar a este o va a estimar a este. Resulta imposible decirlo. O este que hay acá tampoco resulta fácil saber si este va a estimar a este o va a estimar a este. Yo lo que sé es que con esos 2 valores, que son funciones de la muestra aleatoria, yo digamos que podría decir que me van a servir como estadísticos para estimar a alfa y a beta, pero yo no sé cuál va a estimar a alfa ni cuál va a estimar a beta. Sin embargo, si yo asumo que este que hay acá de color azul y de color rojo son fórmulas o funciones de la muestra aleatoria, entonces yo ya escribí todo esto que hay acá, todo eso que estoy resaltando, ya lo estoy escribiendo como una función que depende de un primer estadístico, un segundo estadístico, dado el vector de parámetros θ, y el resto, pues el resto sería 1, va a depender de la muestra. Miren que ahí en esta expresión tengo envueltos los 4 términos o los 4 elementos. Una fórmula de x, otra fórmula de x, el parámetro alfa y el parámetro beta. Pero hasta este punto yo no tengo ni idea si lo de color azul me va a servir para estimar a alfa o lo de color rojo me va a servir para estimar a alfa o a beta. Entonces ahí digamos que este método me sirve única y exclusivamente para decir que este estadístico que hay acá
me sirve para estimar a alfa y a beta y además es suficiente. Yo les hago una pregunta. Con la forma en la que yo estaba escribiendo las cosas, vamos a ver, no, se borró. Con la forma en la que yo estaba escribiendo todo, no como la productoria, sino escribiéndolo como E al logaritmo de eso, ahí cuáles serían los estimadores. Es decir, voy a intentar reescribir esto. Lo voy a reescribir como 1 sobre gamma de alfa por beta a la alfa, todo esto le va a la n, por e a la alfa menos 1, que multiplica a la sumatoria, eso acá, a la sumatoria desde igual 1 hasta n del logaritmo natural de xy por e a la menos sumatoria de las xy sobre beta. ¿Qué pasa si yo la escribo de esta manera? ¿Cuáles serían los dos estimadores? Este sería el estimador que se relaciona con el de color azul y este sería el otro estimador que se relaciona con el de color rojo. Aquí en este caso, usted también puede decir que estos dos estimadores, sumatoria de las xy y sumatoria del logaritmo de las xy, le sirven para estimar a alfa y a beta, y además de que le sirven para estimarlos, son suficientes. ¿De acuerdo? Con cualquiera de las dos expresiones, o la que teníamos o esta que es la equivalente. Aquí yo sé que pueden quedar digamos que el enredo que veía Millanis al comienzo de decir, bueno, y desde el comienzo, si yo no sé cuáles son los estimadores para alfa y para beta, y yo llegué simplemente a dos fórmulas que hay acá, ¿será que puedo decidir que la primera, la de color azul, estime a alfa y la de color rojo estime a beta sin importar el orden? La respuesta es, sí importa cuál estime a cuál, pero en este punto lo único que queremos es buscar si el estadístico es suficiente o no. Más adelante, en la clase 6, les voy a mostrar un método para obtener fórmulas y saber cuál de estas dos es la que estima alfa y cuál es la que estima beta. ¿Sí me va a entender con eso? Hasta acá hallamos solo dos fórmulas, pero en la clase número 6 voy a empezar a describirles varios métodos para saber exactamente cuál es la fórmula que le corresponde a alfa y cuál es la fórmula que le corresponde a beta. ¿Eso les quita en parte la angustia o no? ¿Alguien me va a decir? Profe, pues yo digamos que sí, pero tengo una pregunta. ¿Cuál es como la característica que tienen en sí para que sean como estimadores la sumatoria? O la productoria o alguna función de ellos. Ok. Mire que acá no tenemos sumatoria, sino productoria. Entonces es simplemente una función de la muestra aleatoria. Eso es lo único que se necesita, que sea una función que se esté multiplicando o que se estén sumando o que se estén multiplicando y luego elevarla al cuadrado. O sea, puede ser cualquier fórmula, pero hasta ahora no hemos visto un método que nos permita obtener fórmulas. Hasta ahora ustedes me están creyendo que las fórmulas funcionan, que la de color azul y la de color rojo me sirve para estimar alfa y a beta, pero hasta este punto no sabemos cuál estima cuál. Lo único que sabemos es que estos dos aparecen ahí como fórmulas y los puedo utilizar como estimadores. No se estresen porque después les voy a mostrar cuál fórmula le corresponde a cuál estimador. Entonces, en este caso, la gran conclusión es que este vector de estos dos estimadores es un estadístico suficiente para alfa y beta. Esa es la única conclusión que podemos sacar acá. Yo no sé si el azul es para alfa o para beta, y el rojo tampoco sé si es para alfa o para beta. Solo sé que son dos expresiones o dos fórmulas que aparecen ahí en la factorización de la conjunta. Recuerden que acá no es X mayúscula, sino X minúscula. Acá es X minúscula.
Si alguien encuentra algún error en las diapositivas, me lo dice y estén pendientes siempre de las que aparecen en el sitio de Moodle, porque ahí siempre voy a subir las más recientes. Ahora, todo esto es, digamos que hace parte de la forma en la que se demuestra que un estadístico es suficiente o no para unos parámetros. Yo creo que de los conceptos o de las características que describen a los estadísticos, el más difícil o el que más trucos matemáticos lleva es este de suficiencia. Por eso es que se muestran tantos métodos para probar que es suficiente o no. En este caso, hay otro método que tiene que ver con algo que se llama la familia exponencial. Resulta que todas las distribuciones que ustedes ven en probabilidad, por ejemplo, la gamma, la Poisson, la binomial, la beta, la Bernoulli, todas esas distribuciones que nosotros vimos en probabilidad pertenecen a una única familia. Pertenecen a la que se conocen como la familia exponencial. Familia exponencial. Esto nos lleva entonces a preguntarnos, ¿será que hay otras familias de distribuciones? La respuesta es sí. Hoy en día quienes hacen doctorados o maestrías, muchos de ellos se dedican a estudiar otras familias distintas a la familia exponencial. En un pregrado en estadística solo se ve, o se ve en su mayoría, esta familia que se conoce como la familia exponencial, pero hay otras familias. Existe una familia que se llama la Weibull, por ejemplo. Existe otra familia que se llama la Box-Cox. Existe otra familia que se llama solo la Cox. Existe otra familia que se llama las distribuciones elípticas, las Box-Cox elípticas. O sea, hay muchísimas familias de distribuciones. Y nosotros en este curso, en el de probabilidad y en el de inferencia, solamente vamos a ver la familia exponencial. Esto le muestra a uno más o menos en qué punto va la estadística hoy en día y en qué punto estamos nosotros. Resulta que para entender estas otras, uno debe entender muy bien cómo es que se expresa la familia exponencial y cuáles son las propiedades. Ya después, si deciden hacer un doctorado o si deciden leer artículos relacionados con otras familias, pues van a ver, por ejemplo, que la Box-Cox se suele utilizar para análisis de supervivencia en un área de la estadística que se conoce como actuaría, o también la Weibull, o también la otra que se llama Box-Cox elíptica, que sirve para describir distribuciones asimétricas. Entonces, digamos que hay mucha tela por cortar en estadística y ustedes tienen mucho futuro para explorar muchísimas otras cosas de la estadística que seguramente los van a sorprender. No crean que los únicos métodos que pueden aplicar en la vida real son los que se les dan en las clases, sino que hay mucho más por aprender. Pero no se estresen por eso, porque todo en su momento. Como dice Toretto, el de Rápidos y Furiosos, un cuarto de milla a la vez. Entonces acá, veamos qué significa eso de la familia exponencial. El de la familia exponencial, decimos que una variable aleatoria, x, pertenece a la familia exponencial. Esa puede ser discreta o continua. Si yo esa función densidad de probabilidad la puedo expresar de esta manera, como un h de x, que solo depende de x, una c de teta, que solo depende del vector de parámetros z, y eso multiplicado por e a la sumatoria de unas w sub i que dependen de los parámetros por unas t sub i que solo dependen de la muestra aleatoria o de los x. Resulta que esto es más fácil de lo que parece, por lo siguiente, miren acá un ejemplo. La distribución Poisson. Esta distribución Poisson que hay acá, que ustedes ya la conocen,
se puede escribir de esa forma que hay allá. ¿Cómo se puede escribir de esa forma que hay allá? Mírenlo acá. Simplemente reescribo esto que hay acá con ese truco de los logaritmos. ¿Cuál es ese truco de los logaritmos? Cojo esto que hay acá y escribo lambda a la x como e a la logaritmo natural de lambda a la x, que multiplica a e a la menos lambda. Y todo esto sobre el x factorial. Ese es el primer paso. Y luego aplico propiedades del logaritmo, y la propiedad del logaritmo me dice que qué hago con la exponente, con las potencias, las bajo. Entonces esto quedaría e a la x logaritmo natural de lambda por e a la menos lambda, y todo esto sobre x factorial. Y ahí lo que hago es simplemente, como tengo la misma base, e y e, entonces sumo los exponentes, o sumo las potencias, que serían x logaritmo natural de x y menos lambda. Y acá el 1 sobre x factorial se queda tal cual. Si es claro cómo reescribo esto que hay acá de esta manera. El truco es siempre escribir lo que no tiene e elevado a la algo, escribirlo de esta manera, como e a la logaritmo natural de ese algo. ¿Por qué se puede escribir de esta manera? Porque e a la logaritmo natural le va a dar la potencia que aparezca acá o el término que esté dentro del logaritmo. ¿Por qué? Porque e y logaritmo son funciones inversas. Ese es un truco muy utilizado en matemáticas y en estadística. Entonces, en este caso, comparando, mostrarlo acá. ¿Alguien me iba a decir algo? ¿Alguien activó el micrófono? Ah, bueno. Comparando con esto, ustedes lo que tienen que encontrar es quién es la candidata a ser h de x. O sea, que solo dependa de la x. Sería esta que hay acá. ¿Cuál sería la candidata a ser c de teta? Recuerden que c de teta solamente contiene los parámetros, o el parámetro que en este caso es lambda. ¿Y quiénes serían las candidatas a ser w, las w sub i, dentro de esta sumatoria que aparece acá? ¿Y quiénes serían las candidatas a ser t sub i? En este caso, las candidatas o los candidatos serían los siguientes. Miren, acá está descrito. h de x es 1 sobre x factorial. Mírenla acá. C de lambda, como no aparece nada que dependa de lambda, entonces se lo va a considerar como la función constante 1. Y lo demás sería, tengo una suma de dos términos. Estos que hay acá. Esto yo lo puedo escribir como la sumatoria desde i igual 1 hasta 2 de w sub i de teta, que multiplica a t sub i de x. Entonces, en este caso, ¿quién es w sub 1? W sub 1 sería logaritmo natural de teta. ¿Quién sería t1? Lo que multiplique a w sub 1. Y para la w sub 2, ¿quién sería w sub 2? Menos lambda. ¿Y quién sería el que acompaña a w sub 2? Sería la constante 1. Con esto que se probó que P de x dado lambda, la función masa de probabilidad de una Poisson, pertenece a la familia exponencial. Acá está, la Poisson pertenece a la familia exponencial. Veamos otro ejemplo para que sigan asimilando esto que les estoy mostrando, que yo sé que es a veces difícil de asimilar, pero que yo sé que lo van a coger fácil. En este caso, tenemos una variable aleatoria binomial. ¿Cómo escriben esto de la forma típica de una familia exponencial? ¿Qué se les ocurriría a ustedes escribir? Sugerencias. ¿Cuál es el viejo truco?
Pues sería como lo que tiene exponentes, aplicarle la e y la log, pues para que se cancele. Exactamente. Miren esto. El viejo truco es si usted tiene parámetros p y variable x, escriba esto de esta manera. Escríbalo como e a la logaritmo natural de p a la x por e a la logaritmo natural de 1 menos p a la n menos x. Voy a escribirlo así. N menos x. ¿Por qué se escribe eso? Porque si yo lo escribo de esta manera, pues puedo bajar las potencias x logaritmo natural de p por e a la n menos x por logaritmo natural de 1 menos p. Este truco lo van a seguir utilizando mucho, créanme. Y esto ya lo puedo escribir de una vez como e a la x logaritmo natural de p más n menos x a la logaritmo natural de 1 menos p. ¿Por qué se escribe de esta manera? Porque uno lo que trata de buscar acá, en estas potencias de la e, es la expresión que equivale a la sumatoria desde igual 1 hasta r de w sub i, que depende del parámetro θ, por t sub i, que depende de la x. Eso es lo que uno busca ahí. Por eso es que utiliza el truco de escribir e a la logaritmo natural de eso, para tratar de identificar quién es W1, quién es W2, quién es T1 y quién es T2, en este caso particular. Entonces acá, mírenlo, lo escribo de esa manera, y comparando con esta expresión de la familia exponencial, acá vemos claramente que esto depende única y exclusivamente de x, dado que conozco la n, el parámetro n de la binomial, ese lo conozco. Entonces esta es la h. ¿Quién sería la c de θ? ¿Qué me dice usted? Exactamente, esta sería un 1. Un 1. ¿Y quién sería el resto? Pues ya me toca comparar esto que aparece acá en la sumatoria del exponencial con esto que aparece acá. Entonces, ahí, digamos que ya lo identifico, este sería el h de x, tal como se los dije, h de x. Y acá hay que empezar a identificar quién es w sub 1 de p, sería este. El T1 es el que acompaña a ese W1, o sea, X. Luego viene el W sub 2, que sería este que acá, que depende única y exclusivamente del parámetro P o θ. ¿Y quién sería el que acompaña ese W sub 2? Sería el n menos x, que es el que la multiplica. Con esta expresión que hay acá, ya yo puedo concluir que la binomial pertenece a la familia exponencial. Ya esa es la conclusión. Pertenece a la familia exponencial una binomial. Ahora, con esta que hay acá, la gama, ¿qué harían ustedes? Pues lo mismo. ¿Cuál es el truco? Pues lo mismo, profe, aplicar logaritmo y exponencial a lo que tiene potencias. Intenten escribirlo y me dicen quién es W1, quién es W2, quién es T1 y quién es T2. Y quién es H de X y quién es C de θ. Intenten escribirlo, les doy 2 minutos y me dicen quiénes son.
¿Qué me dicen? ¿Ya encontraron quién es la W1, quién es la H, quién es la C de teta? Profe, pues la C sería 1 sobre gamma de alfa por gamma de alfa, la H sería 1. Y W1 logaritmo natural de X, T1, alfa menos 1, pero te enredada con ese Euler menos X sobre beta. Ay, no sé. Miremoslo acá, pero sí es lo que usted estaba planteando. Entonces, en este caso, el truco, como decía Ronald, y como evidentemente lo hizo Luisa, ella reescribió esto de esta manera, simplemente utilizando ese truco de x a la alfa menos 1 como e a la logaritmo natural de x a la alfa menos 1. Y en este caso, comparando, pues uno se da cuenta que este que hay acá depende solamente de los parámetros alfa y beta, entonces ese es el c de teta. El h de x, como dice Luisa, no aparece en ninguna parte, una función que dependa solo de la x, entonces esta la vamos a identificar como con un 1. Y acá tendríamos dos W1 y W2. W1 sería el logaritmo natural de x, como dice Luisa, y el W2 sería menos x. Perdón, W1 sería alfa menos 1, y el T1 sería el logaritmo de x, y el W2 sería 1 sobre beta, y el que está relacionado con ese W2 es menos x. Es decir, acá, mírenlo, se los vuelvo a repetir, este que hay acá se relaciona directamente con c de teta, veanlo acá. Acá aparecen dos W, un W1, bueno, en este caso podría ser alfa menos 1, ahí está, alfa menos 1. El que acompaña ese alfa menos 1 sería logaritmo natural de x, acá está. Luego vendría el W sub 2, que sería, puede ser menos 1 sobre beta o simplemente 1 sobre beta, puede ser positivo o negativo. Y el T sub 2, en este caso, sería el que acompaña a ese menos 1 sobre beta, o 1 sobre beta, que sería en este caso la X. Ahí está, la X acá adentro. ¿Qué prueba esto? Prueba esto que la gamma pertenece a la familia exponencial. Eso demuestra esto. Entonces acá, gamma de alfa beta pertenece a la familia exponencial. Ustedes pueden hacer lo mismo con la normal, pueden hacer lo mismo con la beta, pueden hacer lo mismo con las demás distribuciones que conocen y tratar de escribirlas de esta manera que aparece acá. Es un buen ejercicio que intenten hacerlo con las demás distribuciones para ver si les funciona o no. ¿Alguien me hace Profe, una pregunta? Sí, profe, que el hecho de que pertenezca a la familia de las exponencial, o sea, ¿para qué nos sirve eso? Como para concluir que o esto que hay acá, responder. esto que hay acá. Miren, como por lo regular, uno lo que tiene, o ustedes lo que han visto hasta ahora en probabilidad y acá en inferencia, son casi que puras distribuciones de la familia exponencial. Han visto la beta, han visto la gamma, la Poisson, la binomial, la Bernoulli, la exponencial, la normal. Como todas las que han visto pertenecen a la familia exponencial, entonces se plantea acá en inferencia cuál es la ventaja de que una distribución pertenezca a la familia exponencial. Como dice Ronald, ¿para qué sirve eso? Eso sirve por lo siguiente, miren, si usted tiene una muestra aleatoria, esto es un resultado, y esa muestra aleatoria está relacionada con una distribución, y esa distribución pertenece a la familia exponencial, entonces
los T sub i que usted logre aislar ahí, cuando usted los suma desde 1 hasta n, o sea, suma los valores de la muestra aleatoria aplicados a la función T sub i, en ese caso, usted lo que obtiene es un estadístico suficiente para teta. Miren que lo que se hace acá, voy a volverlo a escribir, borrando esto. Lo que se logra es lo siguiente. Tiene que una muestra aleatoria pertenece a la familia exponencial. Listo, entonces encuentre estos elementos que hay acá, los T sub i. Después de que logre encontrar esos T sub i, ya esos T sub i, si usted los suma desde 1 hasta n, cada uno de ellos, usted ahí de manera automática tiene un estadístico suficiente para el vector de parámetros de su distribución. Esto les va a ahorrar muchísimo tiempo porque no tienen que factorizar nada con los métodos como el teorema de factorización para ver si es un estadístico suficiente o no. Tampoco tienen que encontrar la distribución del estadístico ni nada por el estilo, solo probar que pertenece a la familia exponencial, aislar estos elementos T sub i, y cuando usted los suma desde 1 hasta n, ya esos T sub i van a ser un estadístico suficiente para sus parámetros o su vector de parámetros θ. Ya sí le ven la ventaja a pertenecer a la familia exponencial. Ronald, usted que le preguntó. Sí, profe, y ahora todo tiene más sentido porque yo sí me había hecho la pregunta de que, por ejemplo, cuando uno definía la Poisson, el parámetro estaba como elevado, que ese era el lambda. La normal, pues pasaba como lo mismo, que también estaba como elevado. Entonces se repetía como ese patrón. Exacto, de pertenencia a la familia exponencial. Entonces vamos acá al ejemplo. Retomando el ejemplo de la gama, donde teníamos esta expresión de la gama, reescribíamos la gama de esta manera y miren que yo lo que estoy tratando de identificar acá es este señor que hay acá y este otro señor que hay acá. El T1 de X y el T sub 2 de X. Esos son los que yo estoy tratando de aislar, los T de la familia exponencial. Y en este caso, entonces, yo ya puedo decir que un estadístico suficiente, miren que acá no tuve ni que operar, ni hacer cosas extrañas, ni nada por el estilo como lo hicimos antes. Ya de una vez, yo logro decir que este que hay acá, coma, este que hay acá, miren que este es el T1 de X, y este es el T sub 2 de X. Estos dos que hay son los que me permiten encontrar las fórmulas para los estadísticos suficientes, en este caso para el parámetro θ igual a alfa, beta. Aquí todavía no sabemos si el primero es para alfa o para beta. Aquí no sabemos eso todavía. Pero lo que sí sabemos es que ambos me sirven para decir que encontré un estadístico suficiente para alfa y para beta. Es decir, estos dos términos o estas dos fórmulas que aparecen ahí van a contener toda la información acerca de alfa y de beta. ¿Alguien me va a hacer una pregunta? Profesor, que vamos a tener tantos T sub i como parámetros que necesitamos estimar en la distribución. Sí, okay. Sí, exactamente. Exactamente. Ese es el problema cuando le dicen a uno, bueno, ¿usted quiere tener fe ciega o quiere comenzar a entender por qué lo que le hemos dicho siempre funciona? Entonces ya uno dice, bueno, obviamente uno responde, sí, yo quiero entender por qué todo lo que me han dicho que funciona, funciona así. Entonces ya uno tiene que empezar a explorar más a fondo las cosas, y acá nos dimos cuenta que explorar más a fondo las cosas requiere el entendimiento de la estructura de las distribuciones y los elementos que están por detrás de esa estructura. Para poder llegar a ¿qué? A que las fórmulas que nosotros hemos utilizado casi siempre, por ejemplo el promedio o el S cuadrado, funcionan bien, no por fe ciega, sino porque tienen propiedades muy interesantes y muy poderosas, entre comillas. Son insesgados,
son consistentes y son suficientes. Acá hay un montón de ejercicios. Si ustedes no han empezado a hacer los ejercicios, pues yo les recomiendo que empiecen, porque acá por lo menos en esta clase número 5 hay 11 ejercicios para realizar. Yo les recomiendo que comiencen lo más rápido posible a realizarlos y no se dejen coger ventaja de estos ejercicios. Si empiezan a hacer el 1 y no les da, entonces sigan con el 2. Si no les da, entonces sigan con el 3. Y vayan dejando los que no les da para discutirlos en la asesoría o al final de alguna de las clases que tengamos. Preguntas antes de pasar a la otra presentación. Preguntas. Hasta acá es el parcial número 1. Hasta esta clase número 5. ¿Preguntas? Veamos entonces esta presentación de la clase 6. Voy a empezarla por lo menos para que se lleven la idea de cómo es que se obtienen esas fórmulas de los estimadores o de los estadísticos. Este tema de la clase 6 ya no entra en el parcial, solamente hasta la clase 5. Esto ya es tema del segundo parcial. Ronald, ¿me va a decir algo? Sí, profe, iba a preguntar que si esa clase 6 estaba en el módulo. Esta la voy a montar enseguida la monto. Miren, acá les voy a responder a la duda de cómo encuentra uno estas fórmulas de los estimadores. Profe, qué pena. Sígame, José. Es que yo tenía una duda y es acerca de los métodos pues, para encontrar los estadísticos suficientes y es sobre pues si eso depende del ejercicio o qué, sobre cuál es el más utilizado para pues hallar el estadístico suficiente. No, usted lo dijo, depende mucho del ejercicio, pero digamos que el más fácil de identificar es si la distribución pertenece a la familia exponencial. Este es el más fácil de identificar. Si usted logra probar que la distribución pertenece a la familia exponencial, ya usted encontró los estadísticos suficientes desde acá mismo, desde la fórmula. Si usted no lo logra probar, entonces le toca irse por el método de factorización. Ese ya, digamos que sería el otro método. ¿De acuerdo? Todo depende del ejercicio, usted mismo lo ha dicho, pero la forma más fácil, el método más fácil es tratando de probar que la distribución pertenece a la familia exponencial y aislando los T sub I. Es la más rápida. ¿De acuerdo, José Manuel? Sí, profe, gracias. No, con gusto. Acá entonces, estas fórmulas que hay acá, ¿cómo es que se encuentran? Eso se da silvestre. Eso se da de manera natural. ¿Será que pues, en estadística se plantean y ya? La respuesta es no. Hay métodos para encontrar esas fórmulas. Entonces, acá, a partir de esta clase número 6, ya comenzamos a ver métodos. Esos métodos se relacionan con esas fórmulas de los estimadores. Este tema en particular, en inferencia, o en estadística en general, se conoce como estimación puntual. ¿Qué es estimación puntual? Pues básicamente esto. Como hemos visto hasta ahora, si usted tiene una variable aleatoria con una distribución y esa distribución depende de un vector de parámetros θ, si usted encuentra un estimador para θ, ya usted puede describir todas las características acerca de la distribución. Eso es lo que se busca y lo que hemos hecho hasta ahora. En este caso, pues obviamente usted no conoce, lo más normal es que usted no conozca este vector de parámetros θ, entonces lo que necesita es un método para encontrar estimadores para él. Por ejemplo, la mu y la sigma cuadrado de la normal, ¿cuál fue el método para encontrar a x barra y a s cuadrado? ¿Cuál fue ese método? Pues hay distintos. Esos métodos, para entenderlos, se requiere, digamos que, volver a entender un poquito la notación, y la notación que yo ya les había dado en la reunión pasada era que a las variables aleatorias las vamos a meter, o a la muestra aleatoria la vamos a meter en un vector aleatorio
X en negrilla. Recuerden que este X en negrilla usted también lo puede escribir de manera manual como así, o también lo puede escribir con una virgulilla abajo. No lo escriba de esta manera, porque si lo escribe de esta manera se puede confundir con X barra. Entonces, esta no la utilice. No utilice esta notación que vieron en álgebra. Vamos a utilizar la notación vectorial o de esta manera o con una virgulilla abajo. Siempre que tengan un vector o una matriz, escríbanlo con una virgulilla abajo o con esta notación que hay acá, con 2 rayas, a la izquierda sobre todo. Y obviamente este vector de variables aleatorias que pertenecen a la muestra aleatoria, pues se tienen que asociar con un vector de valores que puede tomar. Estos son los X minúscula, y esos X minúscula pueden ser cualquier número dependiendo de la distribución, pero básicamente son números. Entonces, en este caso, el estimador puntual que estamos buscando es una función de la muestra aleatoria. Aquí la estamos poniendo como una W, pero nosotros la vamos a denotar con una T, como la hemos hecho hasta ahora, porque miren que en este caso, los estadísticos, que los hemos denotado como T de X1, X2 hasta Xn, son funciones de la muestra aleatoria, es decir, ellos son estimadores puntuales. Aquí se denota con una W porque, digamos que, dependiendo del texto que usted esté leyendo, en esos textos lo denotan con W o con T. La notación que nosotros tenemos es con T. Y por eso estoy escribiendo acá esta nota aclaratoria. Entonces, en este caso, un estimador básicamente es una función de la muestra aleatoria. Y una estimación es un valor puntual. Eso es muy importante. Lo que está dicho ahí de color azul, estimador, es la fórmula. La fórmula. El estimador es la fórmula. La estimación es el valor numérico. Entonces, por ejemplo, usted dice, voy a escribirlo acá. Por ejemplo, tengo el parámetro mío y tengo una función de la muestra aleatoria de 1, x2 hasta xn. Este es el estimador de mu, y en este caso lo vamos a anotar como x barra, como la sumatoria es de igual 1 hasta n de xi sobre n, o sea, x barra. Voy a ponerlo así. Este que hay acá es el estimador. Estimador. Ya cuando usted evalúa ese estimador, ya no en las variables aleatorias, sino en unas x minúsculas, x1, x2, hasta xn, es decir, sumatoria desde igual 1 hasta n de unas xi minúsculas sobre n, le va a dar un x barra minúscula. Esto que hay acá ya es una estimación. Y esta estimación, pues, digamos que teóricamente lo vamos a anotar con minúsculas, pero esta estimación le puede dar, no sé, 3.1, 8.5, 9.2, es decir, ya son números. El estimador es una fórmula y el estimador es una variable aleatoria. La estimación ya es un número y la vamos a anotar con letras minúsculas y puede ser cualquier número. Esa es una nota muy importante a tener en cuenta y es lo que hace que se enrede más a la hora de ver inferencia estadística. Si usted no diferencia entre las mayúsculas y las minúsculas, seguramente se va a enredar. La estimación puede ser una variable aleatoria degenerada. No lo vea así porque se va a pegar una enredada impresionante. La estimación es un valor particular del estimador. Una estimación es un valor particular del estimador. No lo vea como variables aleatorias degeneradas. Se enreda. Entonces acá, Vale, profe. con gusto, acá está esa nota. Un estimador es una función y la estimación es un valor particular que toma dicha función. Dicho eso,
y teniendo en cuenta cuál es la notación que vamos a utilizar, la diferencia entre mayúsculas y minúsculas, vamos a ver estos métodos para encontrar fórmulas. El primero, que es el que aparece en esta clase 6, es el más simple de todos, que se llama el método de los momentos. El segundo es uno de los más utilizados en estadística. Yo creo que casi que la mayoría de artículos donde se plantean modelos nuevos, casi que todos esos modelos nuevos se estiman con máxima verosimilitud. Esto es una cosa que los va a acompañar hasta que se jubilen de la empresa donde vayan a trabajar. El método de máxima verosimilitud. De aquí en adelante lo van a ver hasta en la sopa. También existen otros métodos. Sería muy bueno que ustedes complementaran lo que yo les voy a explicar. Si pueden en algún momento coger el curso de estadística bayesiana, eso sería un complemento excelente para ustedes. Estadística bayesiana es un muy buen curso, te lo recomiendo. Y hay un método que se llama método bayesiano, es otro método, y hay un algoritmo que se llama algoritmo de M que tiene que ver con precisamente esos métodos bayesianos, se llama expectation maximization. Este también se utiliza muchísimo en los artículos. Entonces yo les voy a mostrar, vamos a explorar estos 4 métodos para poder encontrar las fórmulas que se encuentran en esta función de los estimadores. ¿Cuáles son las fórmulas para cada uno de los parámetros en mis distribuciones? Entonces, miremos rápidamente acá. Vamos a retomar la clase que viene, pero acá les quiero mostrar una cosa muy importante antes de aplicar cualquiera de estos 4 métodos, y es tener en cuenta cuál es el espacio parametral. El espacio parametral es básicamente el conjunto de valores que le dan sentido a los parámetros. Es decir, por ejemplo, si usted va a trabajar con una binomial con parámetros n y p, la n donde se puede mover y la p donde se puede mover. Es decir, ¿será que si usted le dicen n igual a 2,3 y p igual a 5,8, ¿tienen sentido esos dos valores? ¿Tiene sentido que le digan binomial No, profe. con n? ¿Por qué no? Pues porque primero el n es como un conteo, sería 2.3 que al ser discreta pues también, y el p es una probabilidad y tiene que estar entre 0 y 1. Exactamente. Entonces, eso que está diciendo Ronald es lo que se conoce como el espacio parametral. ¿Dónde es que se van a mover el parámetro n y dónde es que se va a mover el parámetro p? Son, digamos, que las condiciones o restricciones que se le pueden poner a los parámetros, porque no pueden ser cualquiera. Yo no puedo encontrar un p igual a 5,8 porque no existe una probabilidad igual a 5,8. Ni tampoco me pueden decir que p es negativo. P siempre tiene que ser un valor entre 0 y 1. A eso es a lo que se refiere esta definición de espacio parametral. Entonces, en este caso, para la función masa de probabilidad de una variable aleatoria Poisson, solamente depende de un parámetro, del parámetro lambda, y en este caso, el parámetro lambda tiene que ser mayor a 0 porque él se interpreta como un promedio de las x, acá. Entonces, como lambda tiene que ser mayor a 0, pues obviamente el espacio parametral, que se denota con esta teta mayúscula, se escribe así manualmente, como una carita sin risa. Este teta que hay acá, que se escribe así, va a ser cualquier valor entre 0 y más infinito. Es decir, cuando le digan a usted que el parámetro lambda de una Poisson es menos 15, pues tiene que estar alerta porque obviamente no puede darle menos 15. Tiene que ser un valor positivo entre 0 y más infinito. Ese es el espacio parametral del lambda de una Poisson. Cuando le hablen de una binomial,
con parámetros N y P. En este caso, si usted conoce quién es N, es decir, el conteo que decía Ronald, y le dicen que P es el único parámetro que tiene que encontrar, entonces obviamente, como la P es una probabilidad, ella tiene que estar entre 0 y 1, y por tanto el espacio parametral va a ser el intervalo cerrado 0, 1. Puede incluir el 0 y también puede incluir el 1. Ese es el conjunto de valores que puede tomar su parámetro P. Si le hablan de una gamma, los parámetros de los cuales depende la gamma son alfa y beta, y hemos visto que la alfa y el beta son mayores a 0, entonces en este caso el espacio parametral consiste de un espacio bivariado. Miren que en este caso esto está contenido en el conjunto de los reales 2, R2, porque es básicamente el plano cartesiano. ¿Por qué? Porque hay en el eje X alfa y en el eje Y beta, y acá esta notación es que alfa va a estar entre 0 y más infinito y beta también va a estar entre 0 y más infinito. Ese es el espacio parametral. Es digamos que relativamente sencillo entender ese espacio parametral. Voy a dejar hasta acá. Voy a subir ya mismo estas diapositivas que se llaman clase 6. Para la próxima clase, que va a ser el próximo martes, les pido que por favor lean esta presentación y allá el martes les voy a explicar este primer método que se llama el método de los momentos. Tiene que ver con los momentos de orden R, y recuerden que los momentos de orden R se escriben de esta manera: esperanza de X a la R. ¿De acuerdo? Entonces, léanlo primero y la próxima clase va a ser más fácil para ustedes entender cómo es que funciona este método de los momentos. ¿Preguntas ya para cerrar? Ahora sí están sintiendo que este curso hay que estudiarlo mucho. Desde la primera clase, profe. Sí. Ay, Y sí. cada vez se pone peor. Pues no sé, yo hasta ahora estoy empezando a entender un tris mejor. Sí, ¿quién de los demás está totalmente perdido? Luisa dice que más o menos. ¿Quién está totalmente perdido? Profe, yo estoy más o menos tirando a mal, pero empezando a mejorar. Bueno, ya. O sea, sí, es como más o menos. ¿Quién está perdido del todo? ¿Quién hasta ahora no me ha cogido ni media en las clases? Sean sinceros, tranquilos. Todos han entendido a la perfección cada una de las clases. Uy, no, profe, pues es que ya fue al lado totalmente opuesto, como que está totalmente perdido o le ha entendido todo, entonces no dio un intervalo a la mitad. Pues por ejemplo en mi caso, yo le he entendido en su mayoría, pues porque me ha gustado mucho el curso. No sé cómo me vaya a ir, pero el curso está muy interesante, ha respondido muchas preguntas. Bueno, entonces acá Mayerley dice que a la perfección es mucho, Mariana también que a la perfección no, que de a poco. Bueno, ustedes están en un punto medio. Listo, excelente. No dejen, yo sé que les decía esto desde el de probabilidad. No dejen este curso para estudiarlo un día antes, por favor. No hagan eso. No estudien el parcial, recuerden que es ¿qué fecha es el parcial? El 9, profe. Es el 9 de noviembre, por favor, por lo que más quieren. No empiezan a estudiar ni el 8, ni el 7, ni el 6. Comiencen a estudiar desde ya. Aborden todos esos temas rápido y ya, porque como son tantos conceptos y algunos de ellos son muy abstractos, se podrían enredar, y yo quiero que tengan tiempo de hacerme todas las preguntas que vayan surgiendo, porque pues me gustaría que todo el mundo ganara el parcial y lo ganara entendiendo, no lo ganara simplemente metidos en WhatsApp y compartiendo ejercicios en WhatsApp, como en algún momento me dijeron que hacía. Estudien,
estudien, que esto les va a servir hasta que se jubilen de la empresa donde vayan a trabajar como estadísticos. Yo sé por qué se los digo. ¿Preguntas ya para cerrar? ¿Ninguna? Bueno, voy a dejar de compartir, voy a dejar de grabar y les agradezco.